En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el número 1050 de altura. Estamos también en el tercer apartado, terminando, donde el catecismo ha dedicado 16 números al estudio del tema que tiene como título La defensa de la paz. Hoy profundizaremos en los números 2314 al 2317 con el tema Evitar la guerra. Número 2314 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de las ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo, que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Un riesgo de la guerra moderna consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes. Qué fuerte este número, ¿no? Sobre todo con las atrocidades que ya hemos vivido en la historia. Y una primera cosa importante que dice este número del catecismo es el hecho de que dice lo más grave de las guerras es el hecho de que sean indiscriminadas. El hecho de que dentro de una guerra no se persigan objetivos militares, sino que se persigan destrucciones masivas. Así como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con esos bombardeos masivos que hacían a las ciudades intentando ganar las pequeñas batallas. No tanto destruyendo los objetivos militares, sino desgastando a los gobiernos con el dolor provocado en la población civil. Hasta que ese dolor sea un clamor tan grande que el gobierno no tiene más remedio que ceder y rendirse. Es una estrategia de presión, pero es nefasta, es pecaminosa, porque no se puede atentar contra la población civil. Es como si uno tuviera la enemistad con un vecino y estuviera incomodando todo el tiempo a los hijos, a los padres, a los abuelos, molestándolos, haciéndoles la vida imposible. Es una tremenda presión que se ejerce. Y eso no debería de ser así. Pero ocurre hoy día. Hay formas de presión o de contestar a la violencia buscando la mayor cantidad posible de víctimas. Y eso no debería de ser así. Nosotros tendríamos que optar por otra salida. Nos presenta el catecismo aquí un texto de la Sagrada Escritura, tomado de la primera carta de Samuel 17:4-8 y 32:50. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, de Gat, de 6 codos y un palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza 5.000 siclos de bronce.
Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. David dijo a Saúl: que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David: no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño, y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre, y venía el león y el oso, y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, lo golpeaba, y se la arrancaba de sus fauces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba con la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha insultado a los huestes de Dios vivo. Añadió David: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me liberará de las manos de ese filisteo. Dijo Saúl a David: vete, y que Yahvé sea contigo. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos, y le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar, pues aún no estaba acostumbrado, y dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Entonces se lo quitaron. Tomó su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció, porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David: ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David: ven hacia mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Tseboat, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza y la entregaré hoy mismo tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque Yahvé, de él es el combate, y os entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. Se apresuró David, salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la honda y la piedra, hirió al filisteo y le mató sin tener espada en la mano. Este es un episodio muy impresionante, ¿no? Que se suele recurrir a él para remarcar que la debilidad con la gracia de Dios sale victoriosa frente a la fuerza.
Y el detalle que quiero remarcar aquí con este texto un poco extenso es que estaba a punto de desencadenarse la guerra entre los filisteos y los israelitas. Y salió de las filas de los filisteos Goliat. Grande, enorme, poderoso, pesado, con todo el arsenal que usted quiera, ¿no? Y a la luz de esto parece un poco más racional que si tiene que haber una forma violenta de dirimir una cuestión, que no sea contra uno, o en cualquier caso un ejército contra otro ejército, pero no todos contra todos. Sí que ha existido en la historia de la humanidad algunos casos en los que las guerras se han dirimido no entre ejércitos, sino entre luchadores. Y todo el mundo asume el resultado de esa lucha. Pero lo que es demencial es que encima que tenemos la desgracia de entrar en un conflicto armado, además de ese conflicto, se desarrolle una guerra sin la mínima racionalidad. Por eso el catecismo en este número 2314 lo dice tan claramente: un riesgo de la guerra moderna consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes como fue, por ejemplo, la bomba atómica. Cuenta una religiosa que trabaja todavía hoy en Hiroshima, Nagasaki, que cuida a las personas que tienen las secuelas de la bomba atómica que se tiró en ese 6 de agosto de 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Ella cuenta la historia de que la fundación para la que trabaja es sostenida económicamente con los bienes personales de uno de los militares del avión que lanzó la bomba. Es importante poder ver la capacidad que tiene el hombre de querer reparar y arrepentirse del daño cometido. Las guerras son una desgracia por donde quiere que usted la mira, por más honor que le dé a alguno. Pero ese honor se convierte en un dolor por el daño cometido. Y el hombre necesita, para su bienestar personal, reparar y arrepentirse de ello. Luego dice el catecismo en el número 2315, la acumulación de armas es para muchos como una manera paradójica de apartar de la guerra posibles adversarios. Ven en ella el más eficaz de los medios para asegurar la paz entre las naciones. Este procedimiento de disuasión merece severas reservas morales. La carrera de armamentos no asegura la paz. En lugar de eliminar las causas de la guerra, corre el riesgo de agravarlas. La inversión de riquezas fabulosas en la fabricación de armas, siempre más modernas, impide la ayuda a los pueblos indigentes y obstaculiza su desarrollo. El exceso de armamento multiplica las razones de conflictos y aumenta el riesgo de contagio. ¡Qué impresionante! ¡Qué manera tan directa de hablar el catecismo en este número! La carrera de armamentos no asegura la paz. Comprar una pistola no asegura la paz. ¿Recuerdan esa famosa frase? Si vis pacem, para bellum. Si todos piensan lo mismo, es la carrera de armamentos de la que somos testigos, la que tienen esas grandes potencias, la que tiene este mundo tan loco como está hoy. Y tener armas no es la solución, porque tener armas solo genera una lógica de miedo. Sin embargo, la guerra solo se evita con la lógica de la racionalidad. Porque es que además la lógica del miedo
Puede aparecer un gobernante loco el día de mañana que gane las elecciones y use todo ese material armamentístico para hacer un tremendo lío. Hay que aplicar la lógica de la razón, eliminando las causas que provocan las guerras en nuestro mundo. Y las causas que provocan la guerra en este mundo tienen dos raíces simplemente. La primera es la injusticia social, la pobreza. Y la segunda es el afán de poder, los nacionalismos. Esto es lo que genera la guerra. La terrible pobreza y los nacionalismos de querer ser el que manda todo. No hay que darle más vuelta. Todo lo demás son cosas circunstanciales que pasan, que si me quitó un poquito de tierra, que si ganó tal partido político, que si los otros son narcoestados, que todo eso son cosas circunstanciales a estos dos problemas esenciales. La injusticia social en la que se vive y el demasiado anhelo de poder. La pobreza se puede subsanar con planes de desarrollos. Es mucho mejor invertir en planes de desarrollo en los países pobres que en guerras y en armamentos. Se hablan de unos datos estratosféricos. El gasto anual en armamento ronda en los 843.000 millones de euros. Imagínese usted. Y solamente con el 10% de esta cantidad de dinero podríamos acabar con todo el hambre en el mundo. Solo con el 10% de lo que se gasta en armas. El gasto en armamento es muchísimo más superior al gasto de la educación y de la sanidad en el mundo entero. Pero lo más triste de eso es que el 47% del gasto militar es de los Estados Unidos. Imagínense usted. Nosotros como nación copamos el 50% del total del gasto armamentístico del mundo. Y esos son datos enormes que no caben en una calculadora. Pero es un pecado que clama al cielo. Hay una carta histórica que escribió la Madre Teresa de Calcuta el 2 de enero de 1991 y se la dirigió a George Bush, presidente de los Estados Unidos, y a Saddam Hussein, presidente de Irak. Ella le escribe esta carta a los dos antes, en la víspera del comienzo de la guerra. Y dice así la carta: queridos presidentes George Bush y Saddam Hussein, acudo a ustedes con lágrimas en los ojos y con el amor de Dios en mi corazón para rogarles por los pobres y por los que se convertirán en pobres si la guerra que todos tememos estalla. Les imploro con todo mi corazón que trabajen muy duro por la paz de Dios y por la reconciliación de sus pueblos. Ambos tienen argumentos que presentar, ambos tienen un pueblo que cuidar. Pero primero, por favor, escuchen a aquel que vino al mundo para enseñarnos la paz. Ustedes tienen el poder y la fuerza para destruir la presencia de la imagen de Dios entre los hombres, entre las mujeres y entre los niños. Por favor, escuchen la voluntad de Dios. Dios nos ha creado para ser amados por su amor y no para ser destruidos por nuestro odio. A corto plazo, puede que esta guerra pueda tener ganadores y perdedores, pero ello nunca podrá justificar el sufrimiento, el dolor y la pérdida de vidas que provocarán sus armas.
Acudo a ustedes en nombre de Dios, del Dios que todos amamos y compartimos, para suplicar por los inocentes, nuestros pobres del mundo, y aquellos que se convertirán en pobres debido a la guerra. Son ellos los que sufrirán más porque no tienen forma de escapar. Imploro ante ustedes de rodillas por ellos. Ellos sufrirán y nosotros seremos los culpables por no haber hecho todo lo que estaba en nuestras manos para protegerles y amarles. Les suplico por los que quedan huérfanos, las que quedarán viudas y los que quedarán solos, porque sus padres, maridos, hermanos e hijos han sido matados. Les suplico que por favor los salven. Les suplico por los que quedarán inválidos y desfigurados. Ellos también son hijos de Dios. Les suplico por los que quedarán sin casa, sin comida y sin amor. Por favor, piensen en ellos como si fueran sus hijos. Y finalmente les suplico por los que perderán lo más valioso que Dios les ha podido dar, la vida, que les será arrebatada injustamente en una guerra. Les suplico que salven a nuestros hermanos y hermanas, suyos y nuestros, porque han sido dados a nosotros por Dios para que les amemos y les queramos. No nos corresponde destruir lo que Dios nos ha dado. Por favor, dejen que sus mentes y su voluntad sean la mente y la voluntad de Dios. Ustedes tienen el poder de llevar la guerra al mundo o de construir la paz. Por favor, escojan el camino de la paz. Mis hermanas, nuestros pobres y yo estamos rezando mucho por ustedes. El mundo entero está rezando para que ustedes abran el corazón al amor de Dios. Quizás uno de ustedes gane la guerra, pero ¿cuál será el precio para las personas destrozadas, mutiladas y desaparecidas? Y por esto apelo a cada uno de ustedes a su amor por Dios y por sus semejantes. En el nombre de Dios y en el nombre de aquellos a los que ustedes harán pobres, no destruyan la vida y la paz. Dejen que triunfe el amor y la paz. Y por sus nombres, para que sean recordados por el bien que han hecho por toda la historia, la alegría que han repartido y el amor que han compartido. Que Dios los bendiga ahora y siempre. Madre Teresa de Calcuta. Esto es una carta para hacer un retiro, para dedicar no sé cuántas catequesis. Es impresionante lo que vivió una mujer que tenía a Dios en su corazón la vigilia antes de que estallara una de las guerras más ridículas de la historia de nuestra humanidad y que duró más de 20 años. Y todavía nos preguntamos hoy, ¿para qué? Y nadie tiene una respuesta. Luego dice el Catecismo en el número 2316. La producción y el comercio de armas atañen hondamente al bien común de las naciones y de la comunidad internacional. Por tanto, las autoridades tienen el derecho y el deber de regularlas. La búsqueda de intereses privados o colectivos a corto plazo no legitima empresas que fomentan violencias y conflictos entre las naciones y que comprometen el orden jurídico internacional. Esto es uno de los problemas morales más delicados aquí en este país. Y uno se pregunta, bueno, entonces ¿es inmoral la fabricación de armas? Un cristiano que trabaje, por ejemplo, en una fábrica donde hacen armas, ¿está en un trabajo inmoral? Y la respuesta en principio es no, no es inmoral. Si la doctrina católica dice que es moral la legítima defensa, el trabajo de ese católico en una empresa donde se haga armas no es inmoral, como tampoco es inmoral
el trabajo de los militares. No, no es inmoral. Otra cosa diferente es que se utilicen esas armas de forma inmoral para destruir, no para defender. Hay personas que en su vida fueron militares y están canonizados como santos en la iglesia. Hay personas que han sido militares y han hecho carreras militares brillantes sin nunca haber sido inmorales. Pero de cualquier modo, es importante tener presente que la producción de armas, el comercio de armas, detrás de todo eso se entrañan unos problemas demasiado graves. Porque en el momento en que haya una empresa que para que le vaya bien hace una venta y negocio y entonces necesita generar guerras para poder vender, ahí está el peligro. Además, hay empresas de construcción de armamentos que son muy poderosas, que en tiempos de bonanza y de paz muy prolongados, para ellos es un problema porque no venden armas. Y es una tentación el generar las guerras para poder vender, manipular los gobiernos para poder vender. Y si los gobiernos no aceptan, entonces venderle las armas a los grupos terroristas y haciendo comercio negro del armamento que han fabricado. Hay una reflexión sobre la moralidad en la fabricación de las armas y en el control del uso de esas armas que han sido fabricadas. ¿A dónde se van? ¿A manos de quién van a parar? Por eso dice este número 2316 del Catecismo: por tanto, las autoridades tienen el derecho y el deber de regularlas. La Iglesia no dice que las empresas que fabrican armamentos sean todas públicas. Lo que dice es que todas estén controladas por los organismos públicos, porque si no, hay un riesgo de que eso se vaya al mercado negro. También hay un peligro en la venta de armamento a los países que no están introducidos pacíficamente en el concierto internacional. Aquellos que no han querido, aquellos países con gobiernos extremistas que no han firmado los convenios internacionales. Ahí hay un peligro tremendo en la venta de armas a esos países que no quieren ser, por ejemplo, miembros de la ONU. Hay mucha reflexión que hacer alrededor de esto. Al final, termina el catecismo, también el quinto mandamiento, con este número 2317 que dice: las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico o social, la envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz y evitar la guerra. Y nos regala un pequeño texto de Isaías 2:4. En la medida en que los hombres son pecadores, les amenaza y les amenazará hasta la venida de Cristo el peligro de la guerra. En la medida en que unidos por la caridad superan el pecado, se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. Ninguna nación levantará ya más la espada contra otra y no se adiestrarán más para el combate. Es un texto muy hermoso, tomado de esta cita de Isaías, donde nos recuerda la esencia del mensaje cristiano. En la medida que somos pecadores, hay mucho riesgo de guerra. Y al contrario,
En la medida que somos más santos, hay poco riesgo de guerra. Esta es la conclusión al final de todo este quinto mandamiento. Y esto no es un espiritualismo desencarnado, es una realidad. ¿Y qué quiere decir esto? El que no está en paz consigo mismo está en guerra con todo el mundo. Por eso debemos esforzarnos por buscar la paz del corazón, que tantas veces durante este quinto mandamiento el catecismo nos habló. No debemos meternos en guerras para tapar nuestros problemas. Y esto se aplica en las naciones como se aplica en las casas. Si no estamos en paz con nosotros mismos, estamos sembrando en la familia un clima violento y tortuoso. Igual en el trabajo, en cualquiera de las situaciones. El primer campo de batalla entre la guerra y la paz está en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso este número 2317 lo dice: las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico-social, la envidia, la desconfianza, el orgullo que existe entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan la guerra. La injusticia y la desigualdad, el orgullo y la vanidad, ahí están las cuatro causas para no vivir en paz y meternos en todo tipo de guerra, nacional, internacional, familiar, laboral, la que usted quiera. La injusticia y la desigualdad, el orgullo y la vanidad. El primero, la injusticia y la desigualdad de tipo material, y el segundo, el orgullo y la vanidad de tipo espiritual. Estos dos campos, queridos amigos, tienen que ser combatidos con seriedad y con madurez en nuestra vida, para poder nosotros vencer todo germen de violencia y para poder sembrar la paz como verdaderos constructores de paz, para que esos tiempos mesiánicos de los que nos habla Isaías lleguen pronto a ser verdad.